Combinación clave. Estamos de vuelta por la 92.9. Al aire. En Provida cambiamos para que juntos mejoremos tu pensión. Desde ahora bajamos las comisiones y ofrecemos a nuestros afiliados el ahorro en APB de menor costo en Chile entre todas las AFP. Provida, una compañía MetLife. Dos alternativas para el Día del Padre con almuerzo buffet en restaurante El Cid de Sheraton Santiago y buffet con pantalla para ver el fútbol del domingo 18 de junio en el piso 21 de San Cristóbal Tower. Ambas opciones tendrán cerveza y espumante incluidos en el precio. Además, habrá todo el fútbol en el lobby bar del hotel. Lobby bar del Hotel Sheraton Santiago tiene pantalla gigante Full HD para ver y gritar todos los goles de la Copa Confederaciones 2017. Además, el lobby bar tiene ricas opciones de snack, pizzas, sándwich y tragos con actividades todos los días, música en vivo los martes y viernes, promociones con marcas, desfile de modas los miércoles en el Sheraton Santiago. El exquisito estilo inglés y la tradición de la confección italiana, eso es Brooksfield. Encuéntralo en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. De vacaciones por Estados Unidos, sabe que una operación de apendicitis puede costar más de 20 millones de pesos. Viaje siempre protegido con la asistencia médica en Viajes Asiscard y aproveche su promoción 50% de descuento. Contrate ahora en su agencia de viajes, Aeropuerto de Santiago o desde su celular en asterisco 2299. Combinación clave. Tenemos un panel de 2/3 hoy. Están aquí ya el diputado Jaime Belolio de la UDI. Jaime, ¿cómo estás? Buenos días. Y el que quiere ser diputado, Carlos Figueroa, de la Revolución Democrática. ¿Cómo estás tú? Muy bien, Fernando, buenos días. Carlos. La CEP. No sé, la CEP, mira, yo fíjate que llegué a una conclusión. Que no es tanto eso que se dice, esto es un poco sarcástico, es verdad, no es tanto eso que se dice que estamos desconfiados y que no confiamos en nadie. Fíjate tú que tenemos 3 encuestas que son la CEP, dirigida por un exministro del expresidente Piñera, la DIMARC, que es de Roberto Méndez, que ha trabajado directamente con haciendo encuestas, incluso para algunas de la Fundación Futuro y un montón de otras cosas del expresidente Piñera. La CADEM, que está dirigida por un ex funcionario del gobierno del expresidente Piñera, y sin embargo no debemos, tanta desconfianza no puede existir, porque cada vez que sale una de esas encuestas, los periodistas las abrazamos, las ponemos en titulares, de lo único que hablamos, poco se discute, recién ahora se están empezando a cuestionar algunas cosas, y por lo tanto las encuestas tienen un posicionamiento en las campañas electorales, creo yo, y ahora lo digo en serio, Jaime y Carlos, creo yo, muy sobredimensionadamente mayor que lo que es, si tú quieres, su discusión, como no hay regulación en términos de encuestas en Chile, su discusión respecto de qué tan buen instrumento es, qué es lo que mide, qué es lo que no mide. Se pueden sacar las derivaciones y conclusiones de las evidencias que muestran. No hay mucha discusión sobre la encuesta, si tú quieres, y hay sí una cantidad enorme de aceptación de que sus resultados son la tendencia sobre la cual todos tienen que pronunciarse. Así que no debemos ser tan desconfiados, creo yo. Ni desconfiado, pero ¿sabes lo que me pasa a mí, Fernando? Es que, no sé si tú te acordáis cuando fue el plebiscito en Colombia para definir esta problemática entre las FARC y el gobierno y acabar con un conflicto como que lleva 50 años. Y las encuestas decían que un 60% de la población iba a decir que sí. Esa era la encuesta más pesimista. Y finalmente ganó el no. Y ganó con un 52%, me acuerdo, algo así. Y yo pregúntale a la Hillary. Claro, pues, y a la Hillary también lo mismo con Trump. No, ahora, lo que quiero decir con esto no es tratar de rebatir lo que tú estás diciendo. Yo creo que hay algo especial con un cierto tipo de preguntas cuando la gente tiene miedo a responder cosas que no son popularmente afirmativas. Por ejemplo, en la encuesta CEP hay una pregunta que dice, ¿tú te sientes solo? Nadie responde, me siento solo. Porque nadie quiere decir que se siente solo, nadie quiere decir que está desamparado, frustrado, lo que sea. Pero hay una pregunta que a mí me llama mucho la atención, que es, decía, la mayoría de los políticos están en la política solo por beneficiarse personalmente. Y ha ido creciendo en el tiempo. Y yo creo que nadie va a mentir respecto a esa pregunta, como nadie va a mentir respecto a Sebastián Piñera, por ejemplo. Pero esa es una pregunta de percepción. Es una pregunta de percepción, claro. Pues exactamente.
Entonces, ahí a lo que voy con esta pregunta es que hay cierto tipo de preguntas en este tipo de encuestas que revelan cosas que yo dudo que la gente esté mintiendo. Hoy día dudo, de hecho, que alguien diga que va a votar por Sebastián Piñera y mienta, porque es algo que es criticado socialmente mucho, votar por Sebastián Piñera. ¿Por qué habría alguien de decir que va a votar por Sebastián Piñera si es que no lo va a hacer? ¿Cuál es la lógica? No hay una lógica. Entonces, lo que me sorprende de esta encuesta es que a pesar de que hay preguntas muy enfáticas de que el principal rasgo de confianza que busca la gente es la honestidad, ese es el principal rasgo que busca un liderazgo político, sigan votando por una persona que ha demostrado no ser honesta en el tiempo y que ha demostrado estar incluso involucrado en casos donde hoy día ya la justicia está investigando. Y yo no sé cuál será la reflexión de ti, Fernando, de ti, Jaime, pero yo me pregunto mucho ¿cuál es qué lleva a los chilenos y chilenas a obviar cosas que hoy día nos importan? Como lo es evadir impuestos, o como lo es engañar, digámoslo así, a la población con presuntas reuniones que no existieron, o con reuniones que existieron pero que después no se hicieron. Entonces yo me pregunto, en este tipo de circunstancias, ¿qué está pasando por la mente de chilenos que siguen pensando en votar por Sebastián Piñera a pesar de que ha demostrado ser una persona de poca confianza en el tiempo? Jaime Belolio. Bueno, varias cosas. Primero, con respecto al tema de las encuestas, después yo creo que podemos hablar de dos aniversarios importantes. Uno de ellos, hoy día el más importante, es que en 1991 Colo-Colo ganó la Copa Libertadores. Ese es un gran día y algo que hay que recordar cada vez que se cumple el año. Y ayer que se cumplió otro estoy como dando así como los días, que fue la conmemoración de la masacre de la Plaza Tiananmen. Que también es una cuestión importante. Pero bueno, pasemos al tema de las encuestas. Primero, yo creo que los dueños de quien hacen la encuesta debe ser algo completamente irrelevante, a menos que uno presuponga que ahí hay manipulación de datos. Es decir, que porque el dueño es alguien que participó o no en el gobierno de Piñera, le mete mano, digamos, al Excel final, al SPSS, y al final le mete un puntito más, un puntito menos. Yo no creo que sea así, pero sí me gusta que las encuestas vengan con su ficha técnica completa. Es decir, a cuántos entrevistaron, cuánto fue la tasa de no respuesta, cómo fue el cuestionario, cuánto duró, cuál fue la metodología. Es obviamente distinta una encuesta por teléfono que una encuesta presencial. Y siempre existen ciertos sesgos en los cuestionarios, en la forma en que se construye el cuestionario, en lo que se pregunta, cómo se pregunta. Los presenciales tienen el problema que a veces la persona que contesta no quiere caerle mal al entrevistador. Entonces hay algunas preguntas que, como bien dice Carlos, que son socialmente correctas, que tienden a salir mucho más favorables que es lo que realmente piensa. Entonces ahí, bueno, se trata de mejorar. Pero una cosita, y lo que decía Fernando era, ¿por qué la prensa le da tanta relevancia? Pero yo creo que eso es interesante, porque estáis dando un buen punto, que es, bueno, que las fichas, que las encuestas vengan con su respaldo. Pero a la prensa no le interesa que venga con un respaldo. Es que lo pasa le interesa, en el fondo, sacar sensaciones y a partir de eso generar un clima político a partir de encuestas que ya no se diferencian unas de otras. Que hemos conversado previamente con Fernando. Yo creo que lamentablemente hay bastante desconocimiento de cómo se hacen las encuestas y qué es lo que te sacan de ahí o no. Por ejemplo, hay hoy día una fundación, la Fundación Sol, que se dedica a agarrar el 1% de una encuesta como la que hacen y a partir de eso generalizar. O sea, lo que es una aberración estadística. Y sin embargo también los periodistas lo toman y dicen, mira qué interesante, mira qué bueno el análisis que hizo la Fundación Sol. Lo cual es una aberración para cualquiera que estudie un poquitito de estadística. Entonces, lo mismo corre para el resto de la encuesta. Si uno va y encuesta a sus amigos, obviamente va a tener un resultado que es muy distinto al que en la encuesta nacional. De nuevo, aquí la lógica es que el cocinero, cuando quiere probar cómo está la sopa, no se la toma completa para saber si necesitaba sal o no, sino que va y saca una cucharada. Pero para sacar esa cucharada tiene que ser de un lugar, tiene que revolverla primero, etc. De ahí parte la lógica de las encuestas para tratar de medir cuál es la sensación, como bien decías tú. Pero hoy día creo que la política está más llevada por humor político, no humor en el sentido de carcarjeo, sino que humor en el sentido si hoy día estoy enojado o no estoy enojado por sensaciones. Y eso es lo que trata, esa percepción es lo que trata de medir la encuesta.
Entonces la SEP obviamente se concentra mucho más en la discusión pública de la intención de voto y de hecho ellos mismos no miden intención de voto porque saben que a tantos meses es casi imposible pedirle intención de voto a alguien. La decisión del voto la toma mucho más allá. Hay algunos que ya están medio abanderizados, pero no todos. 3 semanas. Sí, pero para la primaria, Sí, pero no para noviembre, digamos. Entonces, por eso es que hacían esa diferencia. Y por último... Por eso que preguntan quién cree usted que va a ser y no por quién va a votar usted en la elección, porque además no están los candidatos todavía definidos. Y lo mismo que la evaluación positiva o negativa, cuando se evalúan las distintas personas, dicen, no, mira, me cae bien, me cae mal. Bueno, obviamente uno ve que hay gente que le cae súper bien, pero no estaría dispuesto a votar por ello. Entonces, cuando evalúa también ciertas categoría o cómo lo haría en términos de lucha contra la delincuencia, creación de empleo y otro, está tratando también como de proyectar su esperanza en algo. Entonces, ¿qué es lo que representa, en mi opinión, Sebastián Piñera frente a las personas que dicen yo quiero votar por él? Es que es una esperanza en retomar el rumbo que perdimos con este gobierno. Y una pequeña acepción ahí con lo que hace la presidenta Bachelet en su último discurso del día jueves. Yo sigo los discursos del 21 de mayo desde que soy chico. Soy de esos bichos raros que los veía porque quería, digamos. Y yo de verdad no tengo memoria de un discurso que haya sido tan agresivo contra la oposición como el de ella. Fue un discurso que, en mi opinión, era como si estuviera en la convención de la nueva mayoría o lo que queda de la nueva mayoría, en vez de un discurso de cuenta pública republicano en que le tenía que hablar a toda la ciudadanía. Partió sacándole la cresta a la oposición y terminó ya prácticamente, le faltó poco para decirle y vengan mis candidatos acá arriba para terminar en el escenario. Yo no había visto eso. Y lo lamento porque le quedan 9 meses y en esos 9 meses yo hubiese esperado que hubiera tratado de hacerse cargo de que marca 18 puntos en la SEP, de que marca 30 puntos en las otras. Entonces, en algún lugar de eso está la evaluación positiva de ella y ella habló como si tuviera un 100, como si las reformas estuvieran perfectas. No mencionó la palabra oposición, sino solamente para pegarle. Entonces, yo creo que eso es lamentable. Yo entiendo que es su último y quiere pasar a la historia, la tienen convencida Pedro Huele y compañía de que ella solo va a pasar a la historia y la va a salvar la historia en la medida que ella plantee que desmontó el sistema capitalista en Chile. Sistema que ella también administró. Sistema que a su mismo ella fue parte, no solo una, sino que 2 veces, como ministra y después como presidenta. Entonces, algún tipo de autocrítica o de introspección a mí me hubiese gustado. No es que haya sido autocomplaciente, es que fue alejado de la realidad. Déjame retornar a un punto que es bastante polémico dentro de mi gremio, creo yo, de por qué tienen esta injerencia las encuestas en Chile. No importa si la encuesta es presencial, no importa si la encuesta es telefónica, no importa si la encuesta es de percepción o es de intención de voto, en gran medida porque está disponible y es cómodo. No tienes que hacer tú la pega. Efectivamente no hay como en otras partes un conocimiento. En la escuela de periodismo, de hecho, no se pasa en términos serios o intensos el estudio de la opinión pública. Tú puedes tener cursos de opinión pública, pero el curso de encuesta, estadísticas en general en las escuelas de periodismo es muy bajo. De hecho, tú te metiste a la escuela de periodismo porque no eres muy bueno para las matemáticas, digamos. Y hay una relación ahí jodida. Además, el periodismo tiene una llámalo así, tendencia a que los problemas técnicos tú los resuelves preguntándole a alguien técnico que diga lo que pasa y le traspasas a otro la facultad de interpretación porque tú, por tus propios medios, normalmente no los tienes. Tú no, yo me acuerdo, voy a poner un ejemplo clásico. Cuando surgió el tema del lago del río Cisne, en términos, ya que estamos en el Día Mundial del Medio Ambiente, en el río Cisne en Valdivia, y había un documento de una universidad que decía que la contaminación producida por Celco era la que había matado a los cisnes, y había otro documento de otro organismo científico que decía lo contrario. El periodista no está en capacidad para, por sus propios conocimientos, poder determinar cuál de los dos tiene la razón, y por lo tanto tú preguntas mucho a terceros. Y aquí yo creo que se ha hecho un trabajo histórico en Chile que ha capitalizado un poco en esa comodidad periodística
que nosotros hemos manifestado y donde por ejemplo, tú sacas un comunicado de prensa hoy día. ¿Cómo son los comunicados de prensa hoy día de los partidos? Están redactados de tal forma que eventualmente sean noticias, que tú los puedas agarrar y publicar. En algunos casos te ponen título con epígrafe, con bajadas, con un lead. Y no son pocos los medios o los periodistas que los agarran, hacen una edición básica y lo publican tal cual. Y por lo tanto yo creo que la encuesta, cuando por ejemplo veo aquí montones de personas que me mandan por Twitter, por ejemplo a nadie, que se llama un tuitero, Jon Stewart desenmascarando a los encuestadores. Sí, Jon Stewart en Estados Unidos tiene un equipo de personas detrás de los conductores de estos talk shows, un equipo donde los tipos trabajan esto y tú te equivocas en una cosa o hay detalles que no son claros en materia de lo que tú estás infiriendo y tú sales adelante porque entre otras cosas conoces el tema. Tú estuviste allá mucho tiempo, Jaime, nos encontramos en la Universidad de Chicago cuando tú estabas y uno de los temas que yo planteé, ¿te acuerdas tú en la presentación que hice? Era justamente de cómo era la relación entre la información técnica que se entregaba y la posibilidad que tenía el comunicador de poder evaluar esa información técnica, y es baja. Y además no la busca, entonces le delegas la responsabilidad a que alguien detecte si es que hay algún problema, pero lo publica. Y eso ha creado la tendencia semanal, mensual y trimestral, de acuerdo a las encuestas, de que básicamente las encuestas dominen el camino de cómo se van a producir las elecciones. Y estamos hablando de un país con voto voluntario, o sea, que es riesgoso, ¿no? Y también hay otra, perdón, sí, no, vale. que creo que eso de no procesar la información es algo que incluso, para no echarle toda la culpa a los medios, pasa también a nivel social. El no procesar críticamente la noticia que nos llega. Pasó mucho cuando fue ahora el terremoto, pasó mucho en el incendio que hubo en el sur, pasó con el supertanker también, que llegó a ser como la especie como de ave salvadora del país y nadie nunca supo si realmente fue eficiente o no. Lo mismo con Luchín, que creó una percepción de efectivamente estar apagando los incendios, cuando la realidad es que la ayuda internacional, la cooperación en terreno, el despliegue que hubo fue tan relevante como los aviones que generaron la percepción de salvación del país. Y yo creo que el no procesamiento de información tiene que ver con este mismo efecto que estamos hablando en la prensa de no conducir críticamente lo que significa el estar transmitiendo una información que va a ser leída por miles de millones. Y yo creo que eso también nos lleva a cuestionarnos, o al menos a mí, cuando miramos la encuesta, ¿quiénes son también y cuáles son los intereses detrás de esta encuesta? O incluso mirando más bondadosamente lo que hay detrás, la mirada del mundo que hay detrás de quienes construyen esta encuesta, o quienes construyen las preguntas, o quienes construyen las noticias. Yo, al menos, no creo que el periodismo tenga que ser imparcial. Creo que el periodismo siempre se para desde un punto de vista donde tiene que entregar la información, pero al mismo tiempo está parado mirando los sucesos desde algún lugar. No sé, yo me dolía un poco la guata en leer algunas de las preguntas de la encuesta CEP, sobre todo las que hacían referencia al trabajo de la mujer. Las preguntas decían, ¿ser dueña de casa es tan gratificante como tener un trabajo remunerado? O decía, ¿es probable que un niño en edad parvularia sufra si su madre trabaja? O todas preguntas que hacían relación a cómo es importante que la mujer se quede en la casa. Cuando la mujer vuelve, está el niño llorando. Y claro, mamá, por fin llegaste. Por fin llegaste. Ojalá no vayas a trabajar. O sea, perdón, pero cuando uno, y esto creo que es algo que es compartido, no sé si en esta mesa, pero sí es compartido en la opinión pública en general, que es que cuando un medio transmite información, la transmite desde un punto de vista. Y la encuesta también lo hacen. El hecho, por ejemplo, de que Beatriz Sánchez no haya estado en la comparación final con Piñera en la segunda vuelta, también habla de una omisión, al menos, respecto a un punto de vista de quienes están produciendo esta información. Entonces, al mismo tiempo que tenemos este problema que mencionaba Fernando de una prensa que es capaz de procesar por comodidad la información, también tenemos una prensa que responde al capital político o económico que está detrás, o una visión de mundo que es la que comparten, y que lamentablemente en Chile
está muy segmentada o muy concentrada en ciertos medios o en ciertas personas o grupos económicos. Oye, Jaime Velorio. Sí, un par de cosas. Yo creo la percepción tuya con respecto a la CEP preguntando eso, yo creo que es al contrario. La gente dentro del CEP son todos liberales. O sea, ahí lo que más bien Pero pretenden, parece que no feminista. No, al contrario, porque lo que quieren decir, a ver, es cuánto se ha roto esa cuestión, esa visión más machista conservadora que no permite que más mujeres, por ejemplo, puedan ir a trabajar. O sea, es al contrario. No, porque uno puede orientar la pregunta y decir, No, porque, ¿usted está de acuerdo con que hoy día es importante que la mujer tenga un trabajo remunerado? Pero o, por ejemplo, ¿usted sí, está de acuerdo con que el hombre se haga cargo de los hijos tú que tienes están en la medir casa? en un test ácido. O sea, tú no tienes que medir la pregunta de acuerdo a lo que tú quieres obtener para reafirmar tu idea, sino que tú tienes que contrastarlo con, como dicen varios sociólogos, con lo límbico de las personas, o sea, con lo que les sale como gutural. Y parte de esa frase, lo que yo me imagino es que lo han preguntado previamente. Entonces quieren comparar en el tiempo qué es lo que ha pasado con ciertas percepciones. Claro, pero creo que es hora de cambiar las preguntas si es que hemos avanzado a un punto donde hoy día estamos hablando de la corresponsabilidad de los padres y las madres de los hijos que están hoy día en edad parvularia, por como ejemplo. Estamos todos de acuerdo en eso. ¿Cómo? Bueno, en esta mesa estamos todos de acuerdo en eso. Entonces, si tú preguntas algo, lo cual con una especie como de consenso, no obtienes un valor que te permita discriminar para saber cómo avanzaste o cómo no avanzaste. O sea, si yo le pregunto a la gente, ¿usted cree que es muy importante que la educación sea de calidad? O sea, el tipo que responde que no es un huevón, digamos. Entonces, es obvio que esa pregunta es tan evidente y hoy día con la carga que significa, por ejemplo, contestarte que no, aquí si hay una corresponsabilidad de los padres, tú tienes que preguntarlo distinto. Y tienes que preguntarlo distinto porque si no, no te van a decir la verdad. Pero déjame volver a parte del análisis. Te hago una oferta. Vuelve inmediatamente después de la pausa, porque tenemos una pausa y después sigue. Ya, vale. Conéctate a la web y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9. ¿Cuál es tu clave? Mi clave es tener tiempo para leer un buen libro. Es que no sé qué decir. Mi clave es legalizar la marihuana. Mi clave es aceptar a los inmigrantes. Todos tenemos una clave. Cumplimos 3 años y tu clave está en la 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Hora clave. 9 de la mañana, 57 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. ¿Qué es Brooksfield? La mezcla perfecta entre God Save the Queen y Buongiorno, principessa. Brooksfield, el exquisito estilo inglés y la tradición de la confección italiana. Así nació en Torino, Piamonte, hace más de 45 años como una forma de lograr lo mejor de esos dos mundos. El inconfundible estilo británico confeccionado por manos italianas. Brooksfield, encuéntralo en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. Si tú eres de las que se preocupa de dar lo mejor a tu familia, la que da su receta por Facebook, la que da sin esperar nada a cambio, la que da ideas para el fin de semana, la que da consejos por WhatsApp, la que da orden y malcría, la que da permiso, la que da su hombro, la que da amor... Entonces, dale Manantial a tu familia, porque darles agua purificada les hace bien. Manantial no contiene cloro, es libre de sodio y es 100% pura. En Manantial, despachamos gratis toda la pureza y frescura que merece tu familia. Contáctanos al 600-427-2200 o solicítalo en manantial.com. Manantial es vida. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Ser uno mismo, consciente, sin ataduras, solo vivir. Eso es Marley Coffee. Un café 100% orgánico, preparado con granos seleccionados y escogidos desde las maravillosas montañas azules de Jamaica. Tómate un café y vive esta experiencia en sabor y aroma que te ofrece un Marley Coffee. Ahora también en su versión Marley's One Drop, para disfrutar el mejor café frío sin perder lo mejor de Marley Coffee. Disfrútalo al ritmo de la música. Marley Coffee. Stir it up. 92.9. Escuchamos a la ciudadanía. Tenemos nosotros
un código bastante estricto en cuanto a quiénes son o quiénes pueden ser candidatos. Obviamente alguien condenado por ese hecho no puede ser candidato por renovación, por violencia de género. Por violencia de género. No somos políticamente correctos. Yo no sé por qué escandaliza tanto cuando yo digo que hay periodistas que se les pasa la mano con el uso del corazoncito y a veces con buscar objetivo político en los artículos que hacen. Domingo, Políticamente Humanas, con Kena Lorenzini, 92.9, radiolaclave.cl. Somos como tú, somos La Clave. Seguimos analizando la contingencia. Súmate a nuestro panel y opina con nosotros. Estamos en Combinación Clave. En Provida cambiamos para que juntos mejoremos tu pensión. Desde ahora bajamos las comisiones y ofrecemos a nuestros afiliados el ahorro en APB de menor costo en Chile entre todas las AFP. Provida, una compañía MetLife. Paquete especial de fin de semana en Hotel Sheraton Santiago. Paquete de fin de semana vale 89.000 pesos, IVA incluido. Incluye trago de bienvenida, de desayuno y late checkout en Sheraton Santiago. De vacaciones, usted por cualquier parte que esté en Estados Unidos, por ejemplo, y tiene algún accidente y eso puede costarle una cantidad enorme de plata, viaje protegido con la asistencia médica en viajes con Assist Card y aproveche su promoción de 50% de descuento. Contrate ahora en su agencia de viajes, Aeropuerto de Santiago o desde su celular al *2299. Desde Torino, la capital de la región de Piamonte en Italia, llega Brooksfield, el sello de modernidad de la confección italiana. Encuéntrelo en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. Combinación Clave. Vamos a otro tema, iba a decir, después de que le intervenga Jaime Belolio, que lo dejé pendiente. El ámbito periodístico. A mí me toca presenciarlo desde aquel que quiere transmitir un mensaje. Y uno ve muy claramente cómo no existe esa imparcialidad periodística que está. O sea, yo creo que es obvio que nadie es imparcial. La misma Mistral decía, la única luz blanca es artificial. Obviamente no existe como. Está bonito la analogía. Sí. Se lo decía al ministro de Educación argentino. Pero otro día podemos discutir del texto de cuándo. Pero tenía que ver con esa imparcialidad que no existe como tal. Lo que sí es que uno espera que el periodista sea relativamente neutral en cómo pregunta para que uno pueda expresarse y que no sea un activista de una posición política. Entonces, la misma candidata del Frente Amplio, la Beatriz, es obvio que Beatriz, cuando, no sé, yo fui varias veces a que me entrevistara, es obvio que ella era una mujer de izquierda, pero eso no significaba que yo me sintiera atacado por mi condición de ser de derecha. Yo creo que Beatriz era capaz de comentarte, era capaz de tener su propia visión, pero a la vez dejarte argumentar. Y eso a veces con algunos periodistas es muy difícil. Que tratan como de tirarte la caballería encima, así como ellos se sienten molestos por tu respuesta y como se sienten molestos y en desagrado como que te dicen, no, pero es que no puede ser, Y dije, chuta, pero déjame expresarme, po. Entonces hay algunos periodistas que te permiten hacer eso y otros que no. Todo en la viña del por supuesto. Pero es otro fenómeno, es el fenómeno de la incapacidad que existe en Chile de procesar argumentos contrarios al tuyo o el miedo a expresar diferencias con las opiniones del otro. Eso yo creo que tiene que ver con otro tema. Y aquí había ya hay tema de protagonismo también. Y había un teórico muy importante, teórico, eso quería decir, un teórico muy importante de las comunicaciones, que era McLuhan. Marshall McLuhan, exactamente, que decía, mira, la percepción de las personas se transforma en su realidad, al menos en los efectos. Y por tanto, como uno percibe esa realidad, y la comunicación en el fondo influye en esa realidad, y la política, de alguna manera, lo que quiere es también modificar esa percepción. Y nos metemos ya en otro tema que puede ser súper largo, que tiene que ver con la posverdad. Cómo esa comunicación, cómo puede ser manipulada. Entonces, hoy día, cuando uno se informa, ¿cómo se informa la mayor parte de las personas? Se informan a través de redes, se informa a través de amigos, y si tu red y tus amigos piensan relativamente todos igual, la posibilidad de caer dentro de una trampa de posverdad es muy... Pero déjame plantearte un ejemplo concreto. Yo no lo conozco a él personalmente, pero lo he seguido. Pero ¿cuál puede ser la única razón por la cual una persona como Juan Pablo Suet, que es un dirigente gremial, coloque en el verano
una fotografía donde imputa directamente a una serie de personas ser los causantes de un incendio, siendo que eran todo lo contrario, personas que estaban apagando un incendio. La única explicación que para mí, psicológica, comunicacional, que hay ahí, es que él, cuando recibe esa información, que no nace de él, no la inventa él, recibe esa información y dicen, estos gallos son así, lo cree, confía y el prejuicio que tiene sobre quien inicia los incendios le lleva a que lo que le entregan calza con el prejuicio. Y al calzar con el prejuicio, tú lo tiras y lo consideras evidencia. La hipótesis exacto, consideras que es evidencia automática. Y eso pasa mucho. Ese es el mecanismo de la posverdad o de las noticias falsas. Lo que busca capitalizar la noticia falsa es que en tu prejuicio anterior tú seas, por ejemplo, puede ser verdad. Tú seas, por ejemplo, de izquierda, y tú tiras una cosa sobre alguien de derecha, y el tipo, al ver que eso calza con tu impresión de la derecha y por lo tanto de esa persona, te saltas el proceso de verificación, te saltas el proceso de evaluación, dejas de ver si es que hay alguien más que lo considera o si es que alguien lo ha cuestionado, y como calza con tu prejuicio, ¡paf!, lo tiras y lo viraliza. Y por lo tanto, en ese sentido, es súper, yo te diría, perversa la lógica, porque va buscando que tú creas eso porque ya antes creías que eso era posible. Estás en una burbuja de tus amigos, claro, que todos se informan por los mismos medios, que comparten la misma información. Es muy difícil, entonces, contrastarla con otros. Entonces, exacto. Esas son las razones por las cuales yo creo que la política, y especialmente quienes estamos o postulando a cargos de política, tenemos que ser capaces de argumentar, primero. Segundo, de exponernos frente al debate, porque te permite escuchar otras opiniones y otros fundamentos. Porque lo contrario, si no, es puro callito. ¿Ya? Y quién se hace el lindo en Twitter primero, y quién entonces tiene una barra que grita más fuerte, pero eso no es verdaderamente la preocupación por la comunidad o por la polis. Pero mira, te voy a dar un ejemplo que reafirma lo que tú decís, pero no, va por otro camino en verdad. Porque, por ejemplo, lo que pasó con Trump ahora con el cambio climático. Trump renuncia al Acuerdo de París, Estados Unidos se margina, al igual que Siria y otro país más, y dicen, nosotros no creemos que el mundo esté yendo hacia un calentamiento global que sea producido por el efecto de estos 7.200 millones de personas que viven en el planeta, que están contaminando y que están haciendo que se caliente el planeta con todas sus consecuencias. Siendo que hay una torre de evidencia científica que ha sido trabajada desde el año 92, si no me equivoco, las primeras reuniones que hubo para el cambio climático, y ya no importa. Y eso creo que el tema de la posverdad no solamente tiene que ver con esto de reafirmar prejuicios o reafirmar sensaciones, sino que también hay un desprestigio del trabajo científico a nivel mundial que te lleva a que cualquier cosa hoy día puede ser respaldada por la ciencia. O sea, por ejemplo, voy a decir un ejemplo muy tonto, pero cuando yo era chico, comer huevo era pésimo para la salud. O sea, yo me acuerdo que nos decían como no coman más de un huevo a la semana. Hoy día te dicen come 3 huevos al día casi. Lo mismo pasa con cualquier fenómeno donde tú para un cierto tipo de problemática te encuentras con muchos estudios científicos que van para lado y lado, algunos más serios que otros. Pero lo que quiero decir es que la ciencia no solamente ha ido perdiendo credibilidad en su trabajo metodológico científico, sino que en este ambiente de confirmación de los propios prejuicios ya no importa tanto el trabajo científico. Ya no importa tanto. Para mí es lamentable. Yo soy un profundo convencido de que el trabajo metodológico de causalidad, por ejemplo, que hace la ciencia es muy relevante para el planeta, para todo lo que estamos haciendo, pero ha perdido prestigio. Y eso, hoy día en un contexto mundial de cambio climático, en el Día del Medio Ambiente, como estábamos hablando antes, yo encuentro que es sumamente preocupante. O sea, la posverdad se adueña de las verdades porque uno reafirma prejuicios, pero también porque uno deja de creer en la ciencia. Hay que tomar en cuenta que normalmente uno valora las tecnologías de acuerdo a cuáles son los beneficios que me producen y no las analiza de acuerdo a cuáles pueden ser los perjuicios que me producen. Tú tienes hoy día una capacidad de información instantánea maravillosa, tienes una capacidad de almacenaje de memoria, a través de que tú no necesitas recordar nada, basta poner Wikileaks y te sale la cosa gigantesca, pero simultáneamente tienes una capacidad de generar rumores, de generar un pánico informativo como nunca antes tuviste en la historia.
porque las cosas funcionan de las dos maneras. Afortunadamente, el grueso sigue siendo básicamente la información, pero en situaciones tópicas tú puedes tener en un momento dado de tensión de un país o en un momento dado muy sensible, te puede bastar con una información que te tiren de una determinada situación y la cosa está ya, y nadie busca verificarla porque asume que si es que muchos lo dicen o los medios lo dicen, tiene que ser verdad. Tiene que ser verdad. Sí. Oye, no es que siempre quiera echar agua al molino de la educación, pero una de las razones por las cuales creo que hoy día la forma en que educamos está obsoleta es porque lo que se necesita enseñar para el futuro es distinto a lo que se necesitó en el pasado. Y si uno sigue enseñando exactamente igual que hace 100 años, obviamente te generas cada vez una brecha entre aquellos que tienen después la opción de especializarse con postítulos, postdoctorados, o sea, doctorados y otros, versus aquellos que no lo accedieron. Entonces, el tema de la divulgación científica, yo creo que hoy día más que nunca es relevante. Y por eso me dio pena cuando de nuevo en la cuenta pública la presidenta por tercer año consecutivo habla del Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero después no pasa nada en concreto. Entonces, a mí me gustaría de verdad que uno hiciera un esfuerzo en que la ciencia no tenga que ser solo para los científicos. Si la ciencia se encierra en sí misma, entonces se produce lo mismo que estamos hablando hoy día. Se conoce menos y como se conoce menos, entonces queda reducida al vocabulario y al tecnicismo en vez de impactar a las personas y a sus argumentos. Entonces yo creo que tiene razón Carlos en que hoy día hay como un movimiento anticiencia. Por ejemplo, todo el tema de las vacunas, de esta gente que es antivacuna, es heavy, porque se basan en rumores, se basan en cuestiones que después fueron desacreditadas públicamente. Lo mismo, por ejemplo, con alguna gente te dice, no, es que esos tomates son transgénicos. Y yo digo, no, pero es que no existen los tomates transgénicos. No, pero si estos tomates son transgénicos, mira, son más así. Claro, porque son tomates de invierno y no de verano. No, pero es que son transgénicos. No hay. Hay un único laboratorio en el mundo, en China, que hizo una prueba con tomate transgénico, pero la gente dice, no, es transgénico porque no es tan rico como el de verano. Entonces uno empieza como a configurarse una cuestión que dice, ¿pero por qué? Y el calentamiento global, o cambio climático más bien, también es exactamente lo mismo. Suponer que no hay algún efecto. Uno puede después preguntarse cómo reducir ese efecto, pero suponer que no hay ningún efecto por las emisiones de CO2 a la atmósfera, por la capa de ozono y por otro, que también está correlacionado con la cantidad de personas que vivimos. Otra cosa que uno quiera, como los ecologistas extremos a los cuales yo no me acerco, que dicen, no, el problema son las personas, entonces tenemos que haber menos y tenemos que volver como a 200 años atrás. Pero cosa distinta es no la realidad, de decir, mira, en buen chileno la estamos cagando. O sea, cualquier persona razonable sabe que si uno saca todos los peces del mar, tala todos los árboles y contamina todo el aire, ¿qué es lo que le vas a dejar a nuestros nietos? Nada. Entonces, como eso es una cuestión obvia, uno tiene que hacerse cargo de costos hoy día para que no paguen los costos mañana. Y eso es en el fondo el Acuerdo de París, en mi opinión. Yo lamento que el día de ayer, en la entrevista ahí que le hacías tú y otros al senador Sandón, haya quedado como medio demostrado que él es mejor para pegar la piñera que como candidato presidencial. O sea, está pensando en cómo le pega a los que están al lado en vez de tener un conjunto de propuestas y una mirada que diga, mira, esto es lo que yo quiero hacer si es que salgo presidente. Porque está bien que alguien no conozca el detalle del Acuerdo de París, y es obvio. Pero que está bien que no te diga, mira, sí, el primer acuerdo era que la temperatura en vez de que suba más de 2 grados, como está haciendo, suba 1,5, que parece poco, pero es un cambio importantísimo. Y los otros acuerdos eran un cambio sostenible en el desarrollo y adecuarse, adaptarse a estos cambios de temperatura, etcétera. Está bien, si uno no requiere tenerlo todo de memoria, pero uno tiene que tener una posición. La posición de, mira, yo quiero que esto lo hagamos entre todos o no. Porque va a tener que tomar políticas al respecto. Entonces, ¿por qué uno critica a Trump por salirse? Porque tiene una lógica él de solo mirarse para adentro, de que le importa a él mismo y no le importa lo que pasa con el resto. Bueno, esa mirada egoísta que tiene Trump, que yo no comparto, porque uno nunca es una isla. Ahí estamos citando a otro pensador, filósofo, John Donne, de por quién doblan las campanas. Es precioso poema, y preciosa canción también de Metallica. Y además es un extraordinario libro y película. El libro de Ernest Hemingway. Sí. Pero bueno, entonces el punto es que aquí estamos de acuerdo en que tiene que haber mayor divulgación científica, así como antes que el periodismo. Por eso en alguna parte del mundo el periodismo es un postítulo. O sea, es una carrera que se estudia después de haber estudiado una carrera, tu especialidad.
Y el tipo que estudia biología y después estudia periodismo, en el fondo estudia divulgación científica. Y cuando está frente al biólogo que le explica su investigación, es capaz de contrarrestarlo y decirle, pero ¿por qué? ¿Y por qué hiciste esto acá? Y por tanto de contarlo mejor. Yo creo que eso nos falta. No solo de la perspectiva del periodista, sino que también en otras profesiones, que suelen mirarse a sí mismas y no mirar cómo pueden impactar al resto de la comunidad. Vayamos a otro tipo de problema. A mí me sorprendió, y no sé si es que eso va a terminar en una rectificación o no, me sorprendió lo que hizo el expresidente Sebastián Piñera ayer cuando él anunció por su propia información que lo ocurrido en la SOFOFA era un problema de relaciones sentimentales, el espionaje, y no tenía nada que ver con espionaje industrial y con o espionaje político, como incluso se sugirió. Me sorprendió porque tirarse una tesis de ese tipo, tú tienes que tener buena información, porque él no tenía ninguna obligación de meterse a especular sobre qué era. Él podría haber dicho lo que normalmente dicen los políticos e incluso los expresidentes en esta cosa. Yo confío en que la justicia va a encontrar la responsabilidad y estaré atento a ver cuál va a ser la... Pero él avanza y dice, yo estoy informado y esta situación es de tal manera. Después, bueno, el fiscal Guerra dice que no es así. ¿Y cuál es la enseñanza, si tú quieres? ¿Esto lo ves tú, Jaime, como un acto compulsivo, un condorito? Muchos de nosotros hemos tenido condoros en la vida y en términos profesionales, pero cada vez que uno cometió un error, por lo menos en el ámbito de su profesión o en el ámbito de su... Yo tiendo a pensar de que uno no creía que era un error primero y lo hizo racionalmente, no lo hizo por impulso. No. ¿Qué fue lo que pasó a tu juicio? Si es que efectivamente se prueba que no era, no sé, todavía no se sabe nada. Lo primero es que yo no tengo idea y yo creo que pueden haber tantas hipótesis como ideas que uno tenga en su cabeza, digamos. Entonces, por eso yo prefiero no aventurarme en una cuestión, porque es grave, obviamente, el que haya un micrófono y uno no sabe si lo plantó la empresa, si fue otro, si fue quién, por quién. Entonces, ya. Eso es lo primero. Yo espero que ellos hagan su investigación. Y mi impresión es que Piñera lo dijo así como al final del programa, como suponiendo que ya habían terminado. Como que casi como que no estuvieran al aire así. No sé, por eso te digo que no tengo idea. Pero esa es mi impresión al ver la entrevista, porque yo la vi después, no la vi en vivo. Y era como cuando ya habían terminado, como cuando uno se relaja después de haber estado muy tenso en una carrera y termina, y después como que echa una talla. Ahora, si él tiene esa información, claro, se la debía haber guardado, creo. ¿Por qué? Porque, pucha, obviamente iba a salir el abogado como salió. Decir, si él tiene la información, entonces que se la pregunte y que se la diga a los fiscales. Y eso entonces transforma algo que podía haber sido como irrelevante, una anécdota, en un problema. Entonces yo creo que en ese sentido es una equivocación. Sí, bueno, no sé, yo ni siquiera he visto esa parte final de la entrevista cuando sale, sino que leí las declaraciones en cuña de la prensa. Y la verdad es que es difícil saber con qué intención lo hizo. Uno podría ser conspirativo y decir, no, es que está tratando como de proteger un poco al gremio, porque evidentemente un gremio que se espía a sí mismo o que es espiado por otros puede ser un problema grave. Pero no le hallo mucho sentido a la declaración que hizo y podría haber sido incluso un chiste, como una piñericosa. Entonces yo por lo menos me resulta difícil leer a Sebastián Piñera en ese tipo de cosas, como me es difícil o me es más fácil quizás comprenderlo cuando habla, no sé, de los migrantes, cuando saca cosas que ni siquiera tienen un respaldo en la realidad. Eso es como un poco la seguidilla de cosas que yo le estoy viendo, es cosas que no tienen respaldo, bajo las cuales se afirma para decir algo que probablemente provoca prensa, pero que no tiene ningún asidero en la realidad, o si no, ya lo habríamos visto en la Fiscalía entregando la información. Yo creo, Carlos y Jaime, que el punto en el fondo de esto, para mirarlo en el cuadro más grande, más general, es que tanto los denominados los eventos improbables de alto impacto son capaces de generar una influencia
en una elección presidencial. Por ejemplo, la presentación de ayer de Manuel José Sandón en Tolerancia Cero. Por ejemplo, lo que dice Sebastián Piñera respecto del espionaje de la Sofofa. Por ejemplo, lo que Guiller señala cuando él considera que, te pongo un ejemplo, no hay terrorismo en la Araucanía. En fin, lo que distintos personas dicen que de pronto pasan a ser elementos que uno no espera encontrar porque sorprenden. ¿Qué tanto eso tiene impacto en una elección competitiva? Porque uno tendería a decir, mira, los que están primero en las encuestas debieran ser las personas más interesadas en producir el mínimo de situaciones rimbombantes o muy impactantes, porque tienen todo que perder y no tienen nada que ganar. Pero sin embargo, otros que están en carrera y que son estábamos mirando una imagen de Natalia Carlos Figueroa en la tele. Pero otras personas que necesitan abrirse camino, necesitan generar elementos de impacto, constantemente de impacto. ¿Qué tanto esos elementos sienten ustedes que en esta carrera presidencial actual pueden hacer una tremenda diferencia? Yo creo que en esta etapa poco. O sea, en esta etapa no creo que mueva mucho la aguja, precisamente porque, como bien dices tú, quienes hoy día se abanderizan por uno y otro lado tienen la decisión tomada como casi de antes y, por tanto, le perdonan todos sus candidatos. A menos que ya sea una cuestión así como media brutal, digamos. Pero le perdonan todo. Porque se sienten representados en ellos y por tanto saben que todas las personas tenemos nuestras propias contradicciones, nuestros propios errores. En la medida que se va acercando a la época de la elección misma, es distinto porque ya tienes que ir a buscar a ese votante que está menos movilizado y tienes que querer atraerlo. Entonces puede desmovilizarse alguien, porque hoy día con voto voluntario el tipo puede decidir el mismo día, a pesar de que antes quería ir a votar el mismo día y decir que más votar no quiero ir. Ahora que las primarias son el 2 de julio, que puede que Chile llegue vamos a suponer, que Chile va a llegar a la final de la Copa Confederaciones, entonces va a decir, ¿sabes qué? Voy a ir después de la final. O antes. En vez de antes. Entonces, y después de la final dice, no, ganamos, voy a celebrar y puta, se me hizo tarde. O sea, pueden pasar muchas cosas entre medio en que alguien cambie en el momento mismo, el momento de la verdad antes era dentro de la urna. Hoy día es como doble. Ya, pero ponte... Es cuando vas y después de dentro de la urna. Pero ponte, los eventos noticiosos inesperados. Te voy a poner un ejemplo. Aparece una nueva cuenta fiscal o en paraíso fiscal, o un nuevo escándalo en torno a Sebastián Piñera, o lo producido ayer en el caso de Manuel José Sandón en Tolerancia Cero, o lo que eventualmente pueda ocurrir si es que Guillé se pelea con alguno de los partidos, qué sé yo, en estas situaciones de independencia. ¿Qué tanto eso sienten ustedes que pueden efectivamente incidir en el resultado, o la gente de alguna manera que vota en una primaria, bueno, Guillermo está en la primaria, pero que vota en una elección en general, tiene mucho antes formada su idea y, por eso te decía y básicamente no la cambia? Yo creo que sí puede cambiarla, pero hoy día la gente que vota en la primaria está más informada por razones obvias, digamos, porque ya se siente parte de una coalición. Entonces, mientras antes se dé la información, puede que cambie menos la aguja a que si es más encima de la votación misma. Esa es mi percepción. Pero hoy día hay una exigencia por parte de la ciudadanía de que sus candidatos hablen. Por de pronto Guillé durante muchos meses no decía mucho. Y hoy día le exigen hablar cosas. Entonces, él no solamente dijo que no había terrorismo en la Araucanía, dijo que solamente el terrorismo lo cometían los agentes del Estado. O sea, lo cual es un error conceptual grave. Y no se echó para atrás, sino que después insistió en la cuestión. En algún minuto alguien le tiene que decir, oiga, ¿sabe qué? La embarró, saque la pata y diga, ya me equivoqué, pero no hay. Ya, eso es distinto, ya es otra cosa. Entonces, a menos que sea una cuestión como muy, muy grave, yo veo que no cambia tanto la aguja con respecto a los candidatos a un mes. Ahora, depende. Depende del tema. O sea, ¿cuánto trasciende? No tanto del tema. Yo creo que depende de otra cosa. Depende de cuán nuevo seas en lo que estás. Porque si hoy día a Piñera le descubren una nueva cuenta en Los Paraísos, o le descubren que, no sé, trató de aplastar un sindicato en alguna de las empresas, no sé, en la Chile o lo que sea, ya no va a cambiar la percepción de la gente que hoy día ya está votando por él, aunque conozca nuevas cosas.
que le puedan llamar la atención, o salvo que se sepa, no sé, pues, que otro tipo de cosas más graves, no quieren ser rumores, pero se entiende. Entonces, pero si a los nuevos candidatos les descubren cosas que puedan dañar esa percepción de confianza, de bondad, de coherencia, lo que sea, eso puede impactar muy fuertemente. Ellos están más susceptibles a tener un impacto porque, entre otras cosas... Porque la gente no tiene posicionado en su mente en algo todavía, entonces se posicionaría en torno a eso. Eso está bien. Porque se están posicionando, no estamos posicionando al menos desde el Frente Amplio con nuestros candidatos desde recuperar confianzas. Y por lo tanto, cualquier cosa que sea un tipo de, estos son lo mismo de siempre, uno cambia. Ahora, yo creo que hay otro tipo de cosas que también pueden afectar fuertemente las elecciones, que es tratar de interpretar sensaciones que hoy día están muy a flor de piel en la población, pero desde puntos de vista que no necesariamente sean, al menos los que yo comparto. Por ejemplo, respecto a los migrantes. Cuando Piñera hace sus primeras declaraciones vinculando la migración con la delincuencia, lo que él trata de hacer es hacerse cargo de una percepción de riesgo o una sensación de la población chilena de estar sintiendo que Chile está cambiando. Y en general, los chilenos no sabemos enfrentar muy bien esto del cambio, esto de que nos integremos nuevas culturas, esto que haya personas que son de distinto color, que piensan distinto, que hablan distinto a nosotros. No estamos acostumbrados en Chile. Y esa sensación, obviamente, está en la población. Pero él dice, yo agarro esta sensación y la convierto en la sensación de riesgo, e incluso de riesgo permanente, como es la delincuencia. Y ese tipo de temas que tratan de agarrarse de problemáticas que viven los chilenos, pero de convertirla en una sensación de miedo y de temor, es la que yo creo que también puede tener impacto en este tipo de elecciones. Y es muy difícil agarrar ese tipo de sensaciones con cosas positivas. Es mucho más fácil hacerlo con cosas negativas. Son delincuentes. ¿No? Pero imagínate el caso de Estados Unidos, donde hay una discusión y una investigación hoy día sobre si... sobre si es que inmediatamente antes de la elección entre Hillary Clinton y Donald Trump, hubo intervención para que el director del FBI dijera que le iban a volver a investigar, B, que había una colusión rusa norteamericana para hacer un ciberataque y exponer los mails de Hillary Clinton. Y eso hay, por lo menos en términos de la ciudadanía norteamericana o estadounidense, hay un altísimo consenso en que eso afectó la elección. ¿Hay algo así que tú sientes que en Chile pueda haber o eso? Mira, lo que pasa es que me acordé mientras hablaba de Fillon en Francia, que en enero era presidente de Francia y no salió, como todos sabemos. y entre otras cosas era porque él estaba posicionado en la mente de las personas como alguien honesto, como alguien transparente, como alguien que venía como a renovar, a pesar de que era de mayor edad, y de repente se descubre esta cuestión y lo hace pedazo. Porque en el fondo, en el cajón donde estaba posicionado en la mente de las personas, resultó que eso se destrozó. Eso es más o menos lo que decía Carlos con los nuevos candidatos. Pero este no era nuevo, o sea, era un gallo que era conocido. O sea, lo que voy es, si alguien, a pesar, tiene razón Carlos, que cuando alguien se está posicionando, se está haciendo conocido, si le sale algo negativo es más difícil. Pero si alguien que ya es conocido y está en una percepción, como alguien, no tengo idea, súper ejecutivo, y después se da cuenta que en verdad no era ejecutivo, sino que era justo lo contrario, bueno, ahí puede pegarle más porque le pegan los fundamentos del mismo candidato. Ese es el punto. Y yo creo que de alguna manera algo de eso le pasó a Marco Enrique. Sin duda. Y a Andrés Velasco. Y a Andrés Velasco, que le pega como en parte de los fundamentos que ellos mismos se plantearon como ser líder de una y otra cosa, y después les pega como en las bases. Y por último, el tema de los migrantes, si no me equivoco, es este jueves cuando se va a presentar una bancada transversal empujada por el Servicio Jesuita de Migrantes, en los cuales yo voy a ser parte. Porque yo estoy convencido de que no solamente los migrantes no son un problema, sino que es justo lo contrario. Y lo que nosotros tenemos que hacer es abrir nuestras puertas y abrir nuestras mentes. Y aquellos que estamos a favor de una sociedad y una economía libre y que nos gusta que haya capitales que sean móviles por el mundo, no podemos sino también estar a favor de que las personas se puedan mover por el mundo. Sí, tenemos que terminar. Le agradecemos a Jaime Belolio y a Carlos Figueroa por haber estado en el panel el día de hoy. Muchas gracias. Volvemos. Gracias. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave.